Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel». Entonces Juan dio este testimonio: «Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicata. Así. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia nos invita en este domingo a orar, a rezar por la unidad de los cristianos. No solo en este domingo, sino durante toda esta semana, hasta el domingo que viene. Se llama el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Me parece importante y necesario tal vez aclarar algunos términos, porque hay mucha confusión al respecto, ¿no? Y que cuando la Iglesia reza por la unidad de los cristianos, ¿qué está haciendo? ¿Por quién está rezando? ¿Qué le está pidiendo a Dios? Ciertamente que es aquella voluntad de nuestro Señor Jesucristo antes de dar su vida, allí en la última cena, cuando le pide a su Padre que todos sus hijos, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, ¿no? Todos unidos en Cristo, para la gloria de Dios, en el Espíritu Santo, que todos seamos uno. Pues hoy la Iglesia nos invita a orar por la unidad de los cristianos. ¿Quiénes son propiamente los cristianos? ¿Quién puede denominarse propiamente cristianos? Pues evidentemente que los católicos, ¿no? No es un término solo evangélico, ¿no? Hay católicos que incluso dicen, pues no, tú eres cristiano, no, yo soy católico. Somos cristianos, ¿no? Seguidores de Cristo. Y creemos en Él, lo amamos, seguimos a Cristo, ¿no? Somos cristianos católicos, tal vez haya que aclarar eso, ¿no? Cristianos católicos, pero no dejar de usar esa gloria nuestra de ser cristianos. Somos cristianos. Pero los cristianos son ¿quiénes? Los que creen en Cristo y los que están unidos a Él por el bautismo. Esos son propiamente los cristianos. Que no son solamente los católicos, no solamente nosotros, sino que hay comunidades religiosas que tienen bautismo válido.
La Iglesia Católica reconoce a algunas comunidades cristianas, evangélicas, que administran verdaderamente, válidamente, el sacramento del bautismo. Muchas veces lo he dicho, ya lo conocen ustedes, yo vengo de una comunidad evangélica, de familia, de tradición, padres, abuelos, bisabuelos y más allá, familia protestante, que se remonta hasta el siglo XVI, de la rebelión de Lutero, ¿no? Cuando Lutero se aparta de la Iglesia Católica. Pero algunas de esas denominaciones, porque saben que los protestantes se han ido separando unos de otros, con mayor o menor fidelidad a la verdad, a la doctrina católica. Actualmente hay miles de denominaciones distintas que vienen como en una raíz de los protestantes. Pues algunas de esas comunidades conservan aún el bautismo válido, concretamente en la cual yo he sido bautizado. Cuando tuve la gracia de convertirme a la Iglesia Católica, no me dieron nuevamente el bautismo, solamente se completa el rito, el bautismo ya lo tenía. Entonces, cuando la Iglesia pide por la unidad de los cristianos, está haciendo referencia especialmente a los que propiamente son cristianos, que comparten el bautismo. Es decir, no son todos los que, primero los que creen en Cristo, ¿no? Y tienen bautismo válido. No todos los que dicen creer en Cristo conservan la verdadera fe en Jesucristo. Jesucristo es el Dios que se ha hecho hombre. Dios hecho hombre. Realmente creer en Cristo significa creer en esa revelación que la Iglesia ha transmitido fielmente a lo largo de los siglos y que los protestantes en su comienzo y algunas comunidades todavía conservan esa fe en Jesucristo. Creen que es Dios hecho hombre. Creen en la encarnación, en la redención, su muerte en la cruz, su resurrección, en el misterio sobre todo de la encarnación de la persona de Cristo, Dios y hombre verdadero, y en la redención. Pues hay muchas comunidades que se llaman cristianas que no creen en eso, menos algunas sectas, ¿no? Testigos de Jehová, mormones, más alejados están de la verdad, ¿no? Y así muchas iglesias pentecostales también. Ahí no compartimos prácticamente nada, muy poco. Ciertamente que leen la Biblia reducida y la interpretan a su manera, pero no compartimos la fe verdadera en Jesucristo. Repito, con algunas comunidades sí. Los que tienen la fe en Cristo tal y como Él se reveló. Los que creen propiamente en la divinidad, en la encarnación y en la redención. Y aquellos que han recibido, repito, el bautismo válido. Eso significa el agua y la fórmula sacramental tal como como Cristo la enseñó. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí también está la fe en la Santísima Trinidad, aunque muchos protestantes no usan la palabra Trinidad, pero algunos sí creen en ese Dios uno y trino, porque bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es esencial que esté el agua y es esencial que esté la palabra, esa fórmula trinitaria. Incluso, vuelvo a ponerme, ¿no?, en mi antigua comunidad religiosa, pues se bautiza de niño. Yo me bauticé muy pequeñito, a los 3 meses, así literalmente como hace la Iglesia Católica, con bautismo válido. La unidad entonces de los cristianos es rezar por ellos, para que algún día encontremos la plena unidad con ellos, que puedan volver a la verdad plena enseñada por Cristo, transmitida por la Iglesia. La Iglesia Católica es la depositaria de esa verdad, de la plenitud de la revelación,
que tiene que conservarla por misión de Cristo y con la gracia de Dios y transmitirla fielmente a lo largo de los siglos. Más allá de que haya gente buena y mala dentro de la Iglesia Católica, también dentro de los evangélicos, hermanos separados, protestantes, hay gente buena y mala. No nos referimos propiamente a la bondad personal de una persona, ¿no?, que puede estar en tal o cual denominación religiosa, sino a la verdad revelada por Dios. Alguien puede ser muy bueno, he conocido a algunos evangélicos buenos, pero están en el error, no están en la plenitud de la verdad, tienen parte de la verdad. Nosotros tenemos la gracia de ser hijos de la Iglesia, haber nacido, ¿no?, creo que todos ustedes, y haber sido bautizados en la Iglesia Católica. Se nos ha enseñado el catecismo, pues es una responsabilidad mayor, es una gracia, no es mérito propio. Si nos gloriamos de eso, pues podemos caer en la soberbia. Es una gracia y es una responsabilidad. Tenemos que vivir fieles. Lamentablemente hay católicos que no son fieles a su fe y hacen daño, ¿no? Es como un cuerpo enfermo. Y algunos se van a otras denominaciones cristianas, muchas veces por pecados, por escándalos de los mismos católicos. Tenemos una gran responsabilidad de vivir la verdad que profesamos, llevarla a todos nuestros actos y poder transmitirla, no solo con la palabra, sino sobre todo con el ejemplo. ¿Quiénes son esas comunidades religiosas evangélicas que conservan el bautismo válido? Muy poquitos. Cada vez como que se han alejado más de ese origen bueno, por así decir. Algunas denominaciones, algunos presbiterianos y por supuesto los ortodoxos, esas comunidades del Oriente cristiano que se separaron de Roma allá en el cisma del siglo XI, comienzo del siglo XI. Ahí se separaron se cometió un cisma y se separaron los ortodoxos, que así se denominaron, y conservan los sacramentos incluso, pero no son considerados católicos. Hay ritos orientales que conservan sus ritos, que sí son católicos, ¿no? Pues con ellos, al rezar por la unidad de los cristianos, rezamos por esa unidad que ojalá que algún día se logre, se va a lograr, Cristo lo prometió, ¿no?, con los ortodoxos, con los protestantes de buena fe. A ellos propiamente, a estos protestantes, podemos llamarles hermanos separados. De manera más general podemos decir todos somos hermanos, es verdad, pero los hermanos propiamente son los que comparten un mismo origen, ¿no?, una misma, ¿no?, filiación, y eso viene por el bautismo. Propiamente hermanos separados son aquellos que comparten el bautismo y la fe en Jesucristo. Las sectas no. La mayoría de las sectas que conocemos, aunque se llamen cristianas, no son cristianas propiamente. No significa que no recemos por ellos. También tenemos que rezar por ellos y darles testimonio y atraerlos a la verdad católica, ¿no? Tenemos que rezar por ellos. Y muchos de ellos que están en las sectas sí son hermanos, pero que han apostatado de la fe católica porque han recibido el bautismo válidamente en la Iglesia Católica y luego se han dejado engañar. Se han ido detrás los han convencido, tal vez porque no tenían la fe arraigada, o no han recibido buen catecismo, o se han quedado con el catecismo de niños. Una cosa es el catecismo para los niños y otra cosa es comprender las verdades de fe, crecer en la fe como joven, como adulto, para saber dar respuesta a los ataques, las tentaciones. Generalmente creo que eso sucede en la mayoría de los casos, que se van
a las sectas lo hacen no tanto por un convencimiento intelectual, sino por algo emocional. Después viene la parte, ¿no?, intelectual y empiezan a combatir a la Iglesia, a combatir algunas cosas, a la Virgen, los santos. Pero primero, casi siempre es así, con algo emocional. Me sentí mal, estaba enfermo, pasando por una dificultad grave, matrimonial o lo que sea, y se acerca alguien que me escucha, que me da algún consejo, y ahí voy, ¿no? Algo que no recibieron de la Iglesia Católica, a lo mejor deberían haberlo recibido. No, tenemos que darnos cuenta, no ser tan egoístas, pensar en el prójimo, ¿no? A ver, esta persona tal vez necesita que yo la visite, que pregunte cómo está, qué problema tiene. Pues se acerca a algún protestante, a alguien de la secta y los convencen, me trataron bien. Y a veces agregan, me trataron mal en la iglesia. Es muy comprensible, el procedimiento de las sectas es propiamente, de la palabra secta viene de ese grupo cerrado, ¿no? Y siguen a cada uno en particular. La Iglesia Católica tiene las puertas abiertas a todo el mundo, ¿no? Pero nos preocupamos tal vez demasiado poco del prójimo. A lo mejor venimos a misa y bueno, siempre vemos a tal o cual persona. Dejamos de verla un buen domingo y ya no viene más. Y no sabemos si se enfermó, si se murió, si a lo mejor necesita algo. Y se acerca a otra persona y pues ahí van. Porque todos necesitamos ser escuchados, necesitamos que nos den algún consejo. La mayoría de los que se van a las sectas es por eso. Porque en el momento de necesidad vinieron a ayudarlos. Después les dan educación, digamos, sectaria, y los convencen, a veces para siempre, del error en el cual estaban viviendo. Y a veces con textos de la Biblia. No conocíamos la Biblia nosotros, no sabemos defender lo que enseña la Iglesia, ¿no? Tenemos que formarnos más en la fe. Entonces, oración por la unidad de los cristianos. Eso es propiamente el ecumenismo. El ecumenismo es tratar de buscar esa unidad querida por Cristo, en primer lugar, con los que compartimos algunas verdades de fe y el bautismo. Distinto es, y es otro concepto, es otra cosa, el diálogo interreligioso, que eso también la Iglesia lo tiene que hacer, el diálogo con otras religiones que no son católicas, que no creen en Cristo, musulmanes, por ejemplo, judíos, que a pesar de tener todo ese pasado del Antiguo Testamento, no han reconocido a Cristo. Pues el Señor también quiere esa unidad. Pero ecumenismo propiamente es con los cristianos bautizados. Diálogo interreligioso con las otras religiones. Hay un falso ecumenismo en la actualidad, que algunos piensan que Dios quiere que estemos todos unidos, pero no importa lo que creamos. Hay una mentira ahí en ese falso ecumenismo, porque la verdadera unidad tiene que estar en la verdad, si no, no hay verdadera unidad. Por supuesto que en la caridad une, siempre tenemos que tener amor, no podemos imponer la fe a nadie, pero sí con amor, con caridad, mostrar la revelación que no por mérito propio la Iglesia la conserva, tiene el depósito de la fe y tiene que transmitirla con mucha caridad ciertamente. Pues conmigo, con un servidor, han hecho el buen ecumenismo, con mucho respeto, con mucha caridad. Me han mostrado la Iglesia Católica, pues yo quiero vivir en la verdad, pues esta es la verdad. A Dios le dije a mis padres, me voy por aquí. Después todos ellos me siguieron, ¿no? Toda la familia se convirtieron a la Iglesia Católica, pero ese es el verdadero ecumenismo. Por supuesto que hay que respetar a todos los que piensen como sea, pero mientras nos respeten también a nosotros, ¿no?
Si nos ofenden a la Virgen, por ejemplo, pues tenemos que defender. Si ofenden a la Iglesia, ¿no? Entonces esa falsa unidad es algo que Dios no quiere, ¿no? La unidad tiene que estar en la verdad y en la caridad. Mostrar la verdad para que puedan abrazarla y seguirla. No somos todos iguales. Como si la verdad no hubiera sido revelada. Dios nos mostró el camino. Tenemos que transitar por él y tratar de que todos puedan transitar por ese camino. Como si la Iglesia no fuera la depositaria, la custodia y la que tiene que transmitir la fe. Es el anticristo el que va a lograr esa falsa unidad. No importa lo que creas, no importa lo que pienses, vive como sea. Lo importante es que estemos unidos. Eso lo va a lograr el anticristo. Y muchos van a ser engañados. Tenemos que decir la verdad, decía Juan Pablo II, aunque volvamos a ser 12. O sea, qué unidad pequeñita, ¿no? Volver a ser 12 como los apóstoles, que viviendo fieles, esos apóstoles conquistaron el mundo entero. Pero hay que decir la verdad y vivir la verdad. Allí está la verdadera unidad. Las divisiones históricamente se han dado por distintas circunstancias. Por supuesto que hay que sentarse, eso está bien, ¿no? Los que tengan esa misión a platicar, a ver cuestiones históricas, a reconocer incluso las culpas. Muchas de esas divisiones tienen que ver con infidelidades propias de muchos dentro de la Iglesia Católica. Habrá que perdonar, pedir perdón también, sanar las heridas, aclarar las cosas, trabajar juntos en lo que se pueda trabajar. Por ejemplo, en defensa de la vida, hay evangélicos que son más pro vida que los católicos. Eso es como vergüenza para nosotros. Pues en eso podemos trabajar juntos. Hay muchos hombres, personas de buena voluntad que quieren verdaderamente la paz verdadera, pues, ¿no? Pueden haber oraciones comunitarias, intenciones comunes, pero cada uno viviendo fielmente en lo que tiene que vivir y ayudando al prójimo, sin traicionar la verdad. Sin traicionar, por ejemplo, la presencia de Cristo en la Eucaristía, que es algo que nos divide con los protestantes. Tenemos el bautismo en común con algunas denominaciones, pero la Eucaristía no. Ellos no creen en la Eucaristía. Celebran la última cena, repiten las palabras de Cristo, pero no creen en la presencia real, sustancial de Cristo. Por supuesto, porque por eso mismo no se arrodillan delante de la hostia consagrada. Para nosotros es Cristo, esto es mi cuerpo. Para los protestantes habría que traducir, esto significa mi cuerpo. Cuando hagan esto me están recordando a mí, yo di la vida por ustedes, qué bueno. Y ellos dicen que hay una presencia, sí, Cristo se hace presente, pero de una manera muy, muy general, digamos. Para nosotros es Cristo verdadero. Si la Iglesia Católica o algunos de la Iglesia Católica quieren para el ecumenismo negar la presencia real de Cristo, pues no sería Iglesia Católica eso, ¿no? O la Virgen. Hace poquito salió un documento, ya hemos hablado de eso, donde ponen en duda, como que quieren negar algo de la Virgen, ¿no? La corredención de María. Por no querer herir a los protestantes. Pues si la madre es la que une a los hijos, ¿verdad? Algunos respetan a la Virgen, pero no le tienen devoción. Pues es la madre la que une a los hijos. Al contrario, más tenemos que hablar de la Virgen. Una de las cosas más hermosas que yo encontré al convertirme a la Iglesia Católica fue María, la Santísima Virgen. No soy huérfano de madre, tengo una madre, Dios quiso que tuviera una madre.
Así como tenemos un Padre en el cielo, también tenemos una Madre. Dios ha querido eso, una mujer, pero elevada ciertamente y puesta como reina del universo, de los ángeles. Y Dios ha querido que ella participara de la redención como corredentora propiamente. La Madre es la que une. Oremos entonces en esta Santa Misa y en estos días por la unidad de los cristianos. Por supuesto, y ya quiero terminar, por supuesto que tenemos que no solo rezar por la unidad de los cristianos y tal vez ayudar a otros, sino vivir la unidad entre nosotros. Si nosotros, cristianos católicos, sea una comunidad, la comunidad de Guayamón, una comunidad parroquial, un grupo apostólico, lo que sea, si no se vive la unidad, pues ¿de qué unidad estamos hablando? Creemos en lo mismo, participamos del mismo apostolado, hacemos las mismas actividades y estamos peleados. No hay caridad, no hay la suficiente caridad. Eso tristemente el enemigo trabaja ahí, ¿no? En las comunidades, dividiendo a los mismos católicos. Yo soy de esto, tú eres de aquello, y recelos, rencores, divisiones, hasta odios. Pues entonces eso es escándalo para los demás. Más personas se van a alejar de la Iglesia Católica. Vivir la unidad entre nosotros. Unidad en lo esencial, ciertamente, en la verdad tenemos la misma fe. Hay cosas opinables, pues hay libertad en las cosas opinables. Así es, como decía San Agustín. En el error no podemos coincidir, pero en las cosas que son opinables, pues libertad. Y, decía San Agustín, caridad en todo caridad. La caridad todo lo puede, todo lo perdona, todo lo pasa por alto. Unidad familiar, ciertamente, el enemigo está trabajando para destruir las familias, que en definitiva es reflejo de lo que hay en el corazón. Tenemos que vivir la unidad adentro, en primer lugar. Esa armonía interior, estar en paz con Dios. Por supuesto que no hay verdadera unidad en el corazón de aquel que está esclavizado por los pecados, está dividido en su interior. Eso se refleja en su familia, en el prójimo. Es un problema de adentro. Tenemos que buscar esa paz, esa concordia, ¿no? Ese equilibrio, ese orden interior con Dios. Y eso lo vamos a reflejar en los hermanos, en los demás. Solemos echarle la culpa a los demás de los problemas que tenemos, pues el problema principal está ahí adentro tuyo. Uno puede tener una paz enorme, no importa lo demás, ¿no? Eso se va a transmitir. Voy a vivir en paz con los problemas que tenga a mi alrededor, viendo con claridad. Puede haber defectos, ciertamente, en mi familia, las personas que integran mi familia, en mi trabajo, en mi ambiente, pero si yo estoy bien, lo voy a poder vivir muy bien. Si yo no estoy bien, pues voy a echarle la culpa a todos los demás, vivo intranquilo, enojado. Entonces, en primer lugar, le pedimos a Dios esa gracia de esa unidad interior, de vivir en gracia, intentar seriamente luchar contra los vicios, pecados, desórdenes interiores, no ser tan egoístas. Me lo digo a mí mismo en primer lugar, ¿no? No seas tan egoísta, ¿no? El amor todo lo puede, el amor nos hace salir de nosotros mismos. El amor es buscar el bien del prójimo. Y eso no es fácil, eso no es algo sentimental. Puede ser doloroso, tengo que esforzarme, el bien del prójimo, no el bien personal. Por supuesto que el amor es también el mayor bien personal, pero el que sabe buscar el bien del prójimo y a lo mejor sabe decir, no, esto no, aunque me duela, porque lo voy a dañar, la voy a dañar a mis hijos. Eso es amor, ¿no? No hay mayor amor que el que da la vida por los demás, dice Cristo. Pues el amor todo lo puede, dirá San Pablo en aquel himno de la caridad. El amor todo lo soporta, el amor no es envidioso, no es egoísta, no es altanero.
todos esos defectos que tienen ustedes y yo también. En alguna medida tenemos que luchar contra eso para ser lo que tengamos que ser delante de Dios y haciendo el bien que podamos a los demás.